Buenos días o buenas tardes. En esta ocasión vamos a conversar sobre la inversión de giro de un motor trifásico. Es un tema relativamente sencillo comparado con lo que hemos estudiado con anterioridad. La consulta primero es cómo cambiar el giro de un motor trifásico. Bueno, pues sabemos que un motor trifásico tiene tres líneas: 1, 2, 3, L1, L2 y L3. Entonces, para cambiar el giro de un motor, solo hay que invertir dos de sus fases. ¿Qué quiere decir eso? Pues cambiamos T1 con T3, o T2 con T1, o T3 con T2. Como dije, para cambiar el sentido de giro de un motor solamente hay que cambiar dos terminales, cualquiera que sean estas. Pero si nos referimos a norma, siempre indican que la terminal 2, o sea T2, no debe cambiarse. Entonces tendríamos que intercambiar T1 con T3, y eso lo muestran estas figuras. Ustedes miren aquí, tenemos L1, L2 y L3. Y aquí intercambiamos L1 por L3. Entonces aquí estaría L3 y aquí estaría L1. Obviamente las terminales del motor no cambian. T1 sigue siendo T1 y T3, T3. Ese es el punto. Entonces aquí estaríamos cambiando de favor de las manecillas del reloj a en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos las terminales? En este caso, fíjense que aquí no habían cambiado. Y si aquí las cambiamos, ponemos aquí T1 y T3, pues el sentido de rotación sigue siendo el mismo, porque realmente estamos conectando T1 con L3, que sigue siendo este, y L1 con T3, L1 con T3. Ojo, observen bien esta figura. Revisando el arranque directo, al pulsar el Start, estos contactos se cierran. Al cerrarse, accionan la bobina. Al accionar la bobina, los contactos principales se cierran, lo cual provoca que el motor gire, pero también se acciona este contacto auxiliar. Esto es lo que mantiene la memoria, es el enclavamiento. Y aunque este regrese a su posición inicial, este Start, sigue fluyendo corriente por acá. La bobina se mantiene de esta manera y la única forma de apagarlo es accionando el stop, que tiene un contacto normalmente cerrado, y al presionarlo el circuito se abre y todo vuelve a la normalidad. Aquí también se nos presentan los contactos del relé de sobrecarga, que también tienen un auxiliar en el circuito de control. Para realizar el cambio de giro de una forma automática se tienen que utilizar dos contactores, o bien una combinación como la que nos ofrece esta marca, ¿verdad? Aquí tenemos una combinación en la cual tenemos dos contactores juntos, ¿no? Este es el circuito que representa la inversión de giro de un motor. La parte más importante acá es que, si ustedes ven, aquí hay tres contactos que pertenecen a un contactor. Este es el Q11. Y el Q12 tiene también tres contactos. Pero si ustedes se dan cuenta, esta línea punteada lo que representa es que funciona uno o funciona el otro. No pueden funcionar los dos, porque a la hora de funcionar los dos sí habría un cortocircuito. Entonces existe aquí también un enclavamiento, pero ya no es un enclavamiento eléctrico, sino que es un enclavamiento mecánico que permite o funciona uno o funciona el otro, pero nunca pueden funcionar los dos al mismo tiempo. ¿Qué va a permitir esto? Al revisar esto vemos lo siguiente. A la hora de emplear los primeros contactos del Q11, aquí tenemos L1, L2
y L3. Y estos llegan directamente al motor. L1 se va en la línea 1, L2 en la línea 2 y L3 en la línea 3. Y entonces gira a favor de las manecillas del reloj, o sea, a favor, como giran las manecillas del reloj. Si yo le quiero dar cambio de giro, a la hora de emplear el otro contactor, yo veo que el 1, síganme acá, el 1 ya no se va a conectar al 1, sino que se conecta al 3. El 2, como habíamos dicho, sigue sin moverse. Y el 3 ya no se va a conectar a la fase 3, sino que se conectó a la fase 1. Y eso hace que cambie el giro. Aquí tenemos nuevamente la proyección térmica y en este caso aquí nos representan 3 fusibles que son los que nos protejan contra cortocircuito. Vamos ahora a explicar el circuito de control, el circuito de mando. Si ustedes recuerdan el circuito de fuerza, teníamos el contactor Q11 y el contactor Q12. Y el Q12 tiene su contacto auxiliar Q12 representado por las terminales S3 y S4. Y el Q11 también tiene su contacto auxiliar Q11 representado también por S3 y S4. En ambos casos tenemos los contactos normalmente abiertos. Esto es para provocar el enclavamiento eléctrico en su momento. Y acá tenemos el Q12 también. Y aquí tenemos el Q11. Pero si se dan cuenta, tienen la nomenclatura 22 y 21. Estos representan contactos normalmente cerrados. Y están cruzados. Si se dan cuenta, el Q11 lo tiene acá. Y el Q12 lo tiene acá. Bueno. ¿Cómo funciona este circuito? Que lo vamos a poner en otro color acá. A la hora de encender el circuito sucede lo mismo. Acciona a la hora de encender S1, a la hora de cerrar S1, se acciona la bobina Q11. ¿Qué provoca la bobina Q11? Que este contacto se cierre, pero este se abra. Porque es normalmente cerrado, entonces a la hora de accionarse, se abre. Entonces no hay peligro, aunque yo accione S2, no va a haber flujo de corriente. ¿Por qué? Porque este contacto ya va a estar abierto y el flujo de corriente únicamente va a ser hacia Q1 a través de su contacto auxiliar, como normalmente lo habíamos visto en un contacto directo. Entonces la corriente va a venir acá y esto va a mantener este contacto cerrado, este contacto abierto y el motor, en este caso, girando a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues abrir el circuito. Abro el circuito y entonces todo regresa a la posición inicial. Entonces ya puedo ahora accionarlo por medio de S2. Y S2, ¿qué va a provocar también? Este contacto también se va a cerrar. Y el contacto Q12 que está acá se va a abrir. Entonces no va a permitir tampoco que aunque yo accione S1, el motor pueda girar al contrario o que haya un cortocircuito. Por eso siempre la acción es a favor de las manecillas del reloj. Tengo que parar y luego al revés.
no hace un cambio inmediato, por así decirlo, ¿verdad? Aquí tenemos el circuito de control, ya saben, en este caso tenemos entre L1 y neutral, lo cual significa que este circuito de control lo comanda a un voltaje de 120 voltios. Yo necesito que investiguen cómo funciona este circuito. Dice contacto sostenido. Este es, digamos, un caso especial. También lo pueden buscar en los manuales Siemens que les di, o lo pueden buscar en la red, ¿no? Aquí, nuevamente, esto les va a llegar la indicación de cuántos puntos extras. Estos van a ser puntos extras que van a poder pedirlos en este seminario. Es básicamente el mismo circuito, solo que visto desde fuerza, ¿verdad? Es lo que habíamos platicado cuando les comentaba, ¿verdad? En un momento dado, la corriente fluye por digamos, los que van recto. Entonces fluye a favor de las manecillas del reloj. Y aquí va en contra. Entonces los que están funcionando son estos. Y cuando están a favor de las manecillas del reloj, los que funcionan son estos. Si se dan cuenta, solo hay un intercambio entre 1 y 3. 1 y 3. Para ver la diferencia. Eso se los explico también acá. Hay una tarea, la que les di anteriormente. Al final les voy a dejar otra tarea. No me queda más que agradecerles su atención. Tratamos de hacerlo lo más corto posible porque es un tema que, conociendo lo anterior, ya deben dominarlo de una manera más fácil. Gracias, muy amables.